Bienvenidos a este video donde vamos a resolver un ejercicio trabajando con razones trigonométricas. El ejercicio me dice calcular los valores faltantes del triángulo rectángulo. Analizando el triángulo rectángulo que tenemos por aquí, tengo que me falta A un lado, me falta B otro lado y me falta el ángulo B. ¿Sí? Esto entonces es lo que me estarían pidiendo. Tengo el ángulo A, 35 grados, y tengo este lado C. Y tengo mis funciones trigonométricas con las cuales puedo trabajar para resolver este tipo de problema, ya que es un triángulo rectángulo. El C, ángulo C, aunque no me digan, al tener este cuadrito simboliza que es un ángulo recto, por lo tanto este mide 90 grados. Este problema se puede resolver de muchas formas. Un tip o la forma como nosotros lo vamos a resolver es de la siguiente forma. Es si ustedes les dan un ángulo cualesquiera, ya sea A o sea B, tenemos una regla que la medida o la suma de todos los ángulos de un triángulo es igual a 180 grados. ¿Qué quiere decir? Que el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C es igual a 180 grados. Entonces, yo les doy como tip es de que si les dan un ángulo, lo primero a calcular sería el ángulo que les falta, porque es más sencillo de utilizar. Y además, este dato nos puede servir para calcular lo demás, ¿sí? En este caso, tenemos que A más B más C debe ser igual a 180. Si yo empiezo a sustituir, tengo que A vale 35 más B, que es el que no tengo, más C, que vale 90 grados por ser un ángulo recto, es igual a 180 grados. Y como ven, es muy fácil ya calcular el ángulo B, ya que no solamente lo voy a despejar. B lo dejo solo y tengo que es igual a 180 grados menos 35, porque el 35 aquí está sumando, pasa para acá, restando, y 90 está sumando, pasa restando 90 grados. Entonces mi ángulo B va a ser igual, en este caso vamos a usar la calculadora para hacerlo un poco más rápido, 180 menos 35 menos 90 igual a 55. Entonces el ángulo B vale 55 grados. Y así empezamos a trabajar con nuestro triángulo. Si a ustedes les dan un ángulo, como tip yo les recomiendo que trabajen primero con los ángulos, es decir, calcular el ángulo restante aplicando esta pequeña regla, que es la suma de los tres ángulos interiores de un triángulo es igual a 180 grados. Y posteriormente solamente van a despejar el ángulo que le falta. Y en 3 pasos ya tienen un ángulo. Muy bien, ahora sí, para trabajar en calcular lo que me falta sería el lado A y el lado B, pero ya tengo los dos ángulos, pues yo puedo elegir trabajar con cualquier ángulo, si con el ángulo B o con el ángulo A, ¿sí? Entonces eso ya va a depender de cada uno de nosotros. Vamos a trabajar en este caso con el ángulo A, entonces sería elegir un ángulo de referencia para saber cuáles son mis catetos, opuesto adyacente, y saber qué función trigonométrica utilizar. Vamos a trabajar con el ángulo A como referencia aquí. Entonces tengo que si este es mi ángulo A, la referencia, mi cateto opuesto debe ser el que está enfrente, o sea A. Entonces cateto opuesto es igual a A. Y el lado que toca a este ángulo sería mi cateto adyacente. Cateto adyacente es igual a B. Muy bien, entonces ya que tengo mis dos catetos, sé que C va a ser igual a la hipotenusa, ya que es el lado que se encuentra enfrente del ángulo recto. Muy bien, entonces ahora sí yo puedo trabajar con cualquier función trigonométrica dependiendo qué es lo que quiero calcular primero, si quiero calcular A o si quiero calcular el lado B. Entonces vamos a trabajar en orden alfabético. Vamos a calcular primero A. Entonces si quiero calcular A, tengo que mis datos serían A,
que es el que quiero calcular, es el cateto opuesto. El ángulo A es de 35 grados y tengo la hipotenusa que es igual a 10 y tengo mi ángulo B que es de 55 grados. Entonces yo voy a utilizar una función trigonométrica donde tenga, en este caso, bien, aquí el ángulo B, que es un dato que yo tengo, lo voy a quitar porque dije que mi referencia iba a ser el ángulo A. Entonces voy a trabajar con el ángulo A. Entonces voy a buscar una función trigonométrica donde tenga estos tres valores. El función seno debe tener el cateto opuesto, tiene cateto opuesto, hipotenusa, y en mis datos tengo cateto opuesto, hipotenusa, que es igual a 10, y el ángulo. Entonces la función seno la puedo utilizar. La función coseno, cateto adyacente, no lo tengo aquí, por lo tanto no puedo utilizarlo. Y la tangente también tiene la cateto adyacente, por lo tanto no puedo usarlo aquí. Entonces aquí voy a utilizar mi función seno, que sería seno del ángulo A, que es con el que voy a trabajar, es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Voy a sustituir los valores, que sería seno, en este caso A es de 35 grados, es igual al cateto opuesto, que es A, sobre la hipotenusa, que es 10. Y aquí voy a despejar A, y este 10 que está dividiendo lo paso multiplicando. 10 por seno de 35 grados y me va a dar el valor de A. Aquí en este caso vamos a usar la calculadora nuevamente y vamos a ver que nos da 10 por función seno. Vamos a verificar que tenga la D o DEC, que vamos a trabajar con grados. Seno de 35 grados es igual a 5.73. Entonces A es igual a 5.73 y ya tengo el valor de A. Aquí lo que hice fue que esta A nada más la cambié de este lado derecho, de izquierdo a derecho. Muy bien, ya tengo el lado A, ya tengo el lado B, el ángulo B, perdón, ya tengo el lado A y me falta el lado B. Entonces, si yo quiero calcular ahora el lado B, voy a hacer lo mismo, voy a poner, y si sigo trabajando con el ángulo A, entonces voy a tener qué datos son los que tengo para calcular el lado B. Bien, tengo el ángulo A, que es con el que voy a trabajar, es de 35 grados. Tendría la hipotenusa, que es de 10. Tendría el cateto adyacente, en este caso el lado B igual al cateto adyacente, que es el que me está pidiendo como dato. También en este caso, ahora sí que tengo el cateto opuesto, que es igual a A, que es igual a 5.73. Estos son los datos que tengo, pero no pongo el ángulo B porque este no lo tomé como referencia, por lo tanto voy a trabajar con el ángulo A nada más. Voy a buscar ahora una función trigonométrica donde tenga el cateto adyacente, que es el que me están pidiendo obligatoriamente, pero además que tenga la hipotenusa o el ángulo o el cateto opuesto. Bien, aquí no tiene cateto adyacente el seno, por lo tanto esta función no puedo usarla. En la función coseno tengo el ángulo, tengo la hipotenusa y tengo el cateto adyacente. Entonces esta función sí la puedo utilizar, coseno. Si voy a la función tangente, tengo el cateto opuesto, ¿sí? El cateto adyacente, que es el que voy a buscar, y el ángulo. Entonces tangente también puedo utilizarla. Entonces aquí yo puedo usar la función coseno o puedo usar la función tangente porque son los datos con los que cuento aquí. En el coseno tengo cateto adyacente, hipotenusa, cateto adyacente, que es el que voy a buscar, y la hipotenusa y el ángulo. Y en la tangente voy a trabajar con cateto opuesto, cateto adyacente, el que me piden, y el ángulo. En este caso vamos a trabajar ahorita con la función coseno. Vamos a trabajar con coseno. Puedo trabajar con tangente también. Con coseno del ángulo, vamos a trabajar con las dos. Primero vamos a explicar uno. Coseno del ángulo
A sería igual al cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces, si yo empiezo a sustituir, tengo que coseno de 35 grados es igual al cateto adyacente, que es B, voy a sustituirlo, sobre hipotenusa, que es 10. B lo voy a dejar solo, entonces despejo aquí 10 por coseno de 35 grados es igual a B. Apoyándonos con la calculadora, tenemos que 10 por coseno de 35 grados igual 8.19. Tengo que B es igual a 8.19 y este sería mi valor de B y quedaría completo mi problema, porque ya calculé A, que aquí está, ya calculé B, que aquí está, y mi ángulo B, que aquí está, fue el primero. Voy a aprovechar para utilizar este mismo si yo hubiese utilizado la función tangente. Tengo tangente del ángulo A es igual al cateto opuesto sobre cateto adyacente. Si sustituimos, tengo que tangente de 35 es igual al cateto opuesto, que vale 5.73, sobre el cateto adyacente, en este caso, que es lo que estoy buscando, B. Aquí voy a despejar B. B lo paso multiplicando. B tangente de 35 grados es igual a 5.73. Despejo B. Tangente multiplica B, pasa dividiendo, es 5.73 por sobre tangente de 35 grados. Entonces, apoyándonos nuevamente de la calculadora, tenemos que 5.73 sobre la tangente de 35 grados es igual a 8.18. Por las décimas podemos poner 8.19, que es exactamente igual al valor que tenemos aquí. Entonces yo puedo más bien utilizar la función coseno, que fue el que utilicé al principio por más cómodo, o puedo usar la función tangente, me debe dar el mismo valor. Muy bien, entonces este es un ejercicio más completo donde calculamos todos los valores faltantes de un triángulo rectángulo utilizando las razones trigonométricas y utilizando la regla de que la suma de los tres ángulos interiores de un triángulo es igual a 180 grados. Y así es como se resuelven los triángulos rectángulos con razones trigonométricas. Muy bien, espero que este video les sea de utilidad y nos vemos en la próxima.